Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. Una vez más, el fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarri se encuentra en el epicentro de la noticia. Quien fuera su asesora, la señora Rosa María Venegas, lo acusa de haber orquestado el deslacramiento, algo que es ilegal, a una oficina, valga la redundancia, lacrada, la oficina de su también ex asesor, José Manuel Duarte. Esto ocurrió el sábado 5 de enero y además quedó en evidencia luego de que las cámaras de seguridad ubicadas en el piso 9 del Ministerio Público, en la sede principal en la avenida Abancay, mostraran al señor Chávarri recorriendo los pasillos justo cuando ocurrió este deslacramiento. Lo que dice la señora Venegas, se lo ha dicho además ayer al fiscal Reinaldo Avia, es que la orden se la dio Pedro Chávarri y además estuvo esto coordinado con el propio ex asesor, ex coordinador parlamentario del Ministerio Público en la gestión de Chávarri, el señor Duarte. Recordemos que esa oficina, la de Duarte, quiero decir, se lacró en un allanamiento que encabezó el fiscal José Domingo Pérez, repito, la noche anterior, el viernes 4. Se encuentra ya con nosotros y le damos la bienvenida al doctor Julio Rodríguez, abogado de Pedro Gonzalo Chávarri. Doctor Rodríguez, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jaime. Un placer estar contigo. Lo mismo. A ver, el testimonio, ¿se da cuenta que resulta grave para la situación del doctor Chávarri? En absoluto. ¿Por qué? Porque no es un testimonio como tal en sentido estricto. No estamos hablando de una persona pues, que da su versión de manera neutral, de manera objetiva, de manera desinteresada. Estamos hablando de la versión de una persona que está investigada. Y ha dado su versión. Una persona que ha trabajado con el señor Chávarri. Pero eso no hace que su testimonio sea neutral, objetivo ni desinteresado. Y que inicialmente, además, defendió al señor Chávarri. Ella puso el pecho y dijo que eran cosas íntimas las que se habían sacado de esa oficina. No entendemos nosotros cuál es la razón para el cambio de versión, porque a efectos prácticos, en términos legales, su situación no es que haya variado significativamente. Y además es importante que se deje en claro que su versión es una versión aislada, no está corroborada por ninguna otra persona. Digamos, estaría corroborada en primer término por las imágenes, las cámaras en las que se ve cómo el señor Chávarri se encuentra ahí. Entonces, ¿qué hacía el señor Chávarri allí? Bueno, el señor Chávarri era fiscal de la Nación y trabajaba allí. Y el señor Chávarri no solo fue ese fin de semana, sino fue muchos otros. Ahora, y era absolutamente normal por su función, sobre todo siendo el fiscal de la Nación ante determinados actos donde los plazos se vencen y él es el único que podría ejecutarlos, es que él acude a la fiscalía a trabajar sábados o domingos. Y está acreditado en los cuadernos de que él entraba sábado y domingo a realizar labores. Pero ¿por qué entonces la señora Venegas, en la versión que usted dice, cambiaría su testimonio? ¿Qué afán tendría? Bueno, el afán es obvio, ¿no? También no es nada complicado establecerlo. Ella trata de menguar su responsabilidad en los hechos. Tratar de reducir el marco de su responsabilidad en los actos que realizó. Porque ya lo que ha quedado corroborado es que ella utilizó la clave para abrir esa oficina. Está corroborado que esa clave no la tenía el doctor Chávarri ni estaba bajo su control. Entonces... ¿Pero lo haría por sí misma, por sí sola? Bueno, eso es lo que tendrá que investigarse, pero vuelvo a repetir, la versión de una persona aislada que no tenga sustento alguno es una versión absolutamente insuficiente, peor aún si es la versión de alguien que tiene un interés propio en la investigación. Claro, pero digamos, esos pasillos, usted los ha recorrido, yo también por mi trabajo he tenido la oportunidad de estar por allí, no es que estén tan aislados un punto de otro, es decir, no, sí. No, pero a ver, donde ocurre el deslacramiento, además hay lo que da la impresión, además recordamos bien las imágenes, los hechos, es una suerte de operativo bien montado porque incluso los policías que estaban cumpliendo el trabajo de seguridad distraen a los efectivos de la DIVIAC cuando estos se van a almorzar. Es decir, hay toda una orquestación que, digamos, es respaldada ahora con este testimonio. Bueno, volvemos al punto de origen. No está respaldada con ese testimonio, es la versión aislada de una sola persona. Yo no tengo ningún tipo de información de que estos miembros de la policía hayan dado esta versión ante su órgano de investigación.
Entonces estamos hablando básicamente de versiones que no tienen más que la única posibilidad de buscar que esta persona, ¿no es cierto?, la ex asesora trate de reducir lo que en buena cuenta realizó. Los actos que uno puede percibir en un video son actos que tienen una forma de ser analizados y ser básicamente valorados. La valoración, lo que se verifica ahí de manera objetiva, es una persona que ingresa, coloca una clave y abre una oficina que no era suya y saca el precinto. O sea, eso es lo que se ve usted en el video. Como abogado sabe Ojo, que y la distancia... deslacrar es algo ilegal. Ah, claro, es algo ilegal. ¿Y la señora para quién trabajaba? Ojo, pero a ver, y seamos claros, que una persona trabaje para otro no significa que pueda realizar actos ilegales. El principio de confianza en las relaciones interpersonales establecen que yo confío en que los demás van a hacer su labor legítima y objetiva, no que van a cometer actos ilegales. Claro, pero entonces, ¿yo qué hago como Chávarri? Digo, ¿qué hago con la señora ahí al costado caminando por los pasillos cuando acaba de ocurrir un deslacramiento? Pero no lo sabía. ¿Cómo lo iba a saber? No lo sabía. No lo sabía. ¿Cómo lo iba a saber? El doctor Chávarri no sale por esa puerta. No, en las imágenes se le ve caminando juntos. Sí, pero no por esa puerta. No por esa puerta para pasar enfrente de las oficinas. O sea, usted dice que el señor Chávarri no tenía idea de lo que estaba pasando. No tenía, y además, solamente para que se quede claro, el lugar donde se produce el lacrado de esas oficinas y la oficina stricto sensu del despacho es en el otro extremo. Hay 90 metros de distancia. Porque recuerden que la Fiscalía de Nación es todo el piso 9, de un lado Ayacucho, del otro lado Bancay, del otro lado Miro Quesada, o sea, estamos hablando de un espacio bastante grande. El señor Chávarri dijo, cuando se le preguntó sobre esta incursión, digamos, o estos movimientos en el piso 9 del Ministerio Público, que había sido una coincidencia, que su presencia allí, digamos, y su encuentro con Rosa María Venegas había sido una coincidencia. Hay que explicarlo. ¿No? La coincidencia es que se han encontrado en las imágenes del ascensor de salida. Esa es una coincidencia. Y eso es. ¿Y que se encuentren también es una coincidencia? ¿O el señor Chávarri coordinó encontrarse con la señora Venegas? No, él no coordinó encontrarse con la señora Venegas. Él convocó una reunión y quien convoca la reunión fue el secretario general de la Fiscalía de la Nación. Él no convocó a la señora Venegas de manera directa. ¿No la convoca? No, él no. La convoca. ¿Se sorprende al verla, digamos? No, la convoca el secretario general. Por instrucción del doctor Chávarri. Eso ya se ha dicho y es público. Claro, lo que también dice la señora Venegas es que José Manuel Duarte, que era coordinador parlamentario, ahora vamos a hablar quién era José Manuel Duarte en el atestado fiscal, según la explicación del fiscal José Domingo Pérez. Pero lo que también dice es que Duarte le dice, saca lo que puedas. A ver, Jaime, mira, yo te voy a ser bien claro, y eso es importante. La pregunta que tú me haces me obligaría a revelar información que está en condición de reservada. Y los abogados tenemos ese deber. No podemos dar información respecto a aquella parte del procedimiento que no se ha hecho pública. Yo estoy conversando de la versión de ella porque ella la ha hecho pública. Versión que para nosotros no es nada novedosa. Versión que ya había dado ella como testigo en nuestro caso, porque hay que explicar que el doctor Chávarri es investigado por la Fiscalía de la Nación por ser un fiscal supremo, al tener prerrogativa constitucional, y ella, al ser una persona que carece de prerrogativa, es investigada por un fiscal provincial. Lo que te puedo decir es que su versión no tiene sustento. No te puedo entrar al detalle de lo que me preguntas porque estaría vulnerando la reserva de la investigación. Se refiere al señor Duarte. Así es, no tiene sustento. Porque el señor Duarte, según el fiscal José Domingo Pérez, era el nexo entre Fuerza Popular y el señor Chávarri. Bueno. Además, según un testimonio que le dio al fiscal José Domingo Pérez, que le recomiendan al señor Duarte, que además el señor Chávarri dice en el testimonio, lo recuerdo muy bien, que personas que controlaban el Congreso, ¿no? Y esto colige José Domingo Pérez al decir que eran de Fuerza Popular, le dicen, ponlo a este señor acá. Bueno, esto no ha sido así, esa es una especulación, no tiene ningún tipo de sustento. ¿El fiscal Pérez ha especulado? Para eso sí, no tiene ningún tipo de sustento, es una especulación. Pero en el expediente nuestro no hay nada que acredite esa versión. Ahora, ¿cómo queda la situación del señor Chávarri, usted como su abogado defensor, como fiscal supremo? Él está en una fiscalía suprema en lo civil en este momento, además se acaba de reincorporar. La Junta de Fiscales Supremos, ¿qué puede hacer con él? La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿qué puede hacer con él? Más aún cuando el Frente Amplio acaba de presentar una nueva denuncia contra Pedro Chávarri. Bueno, mira, Jaime, lo del Frente Amplio con el señor Arana no es una novedad, ¿no? Presenta denuncias que nunca tienen sentido, ni fundamento alguno.
y además efecto material alguno tampoco tiene esa denuncia. Lo va a denunciar por el deslacrado si esté siendo investigado por el deslacrado. ¿Cuál es la posibilidad que tiene el Congreso en cuanto a este hecho? Decirle, oigan, investiguen al doctor Chávarri. Ya está investigado, se llenó las investigaciones del doctor Chávarri. El doctor Chávarri no le ha dicho a la Fiscalía de la Nación, o yo no voy a declarar hasta que no me levanten la inmunidad porque ese es mi derecho. Al contrario, se han llenado las investigaciones, está colaborando, ha ido a declarar, ha ido a dar su versión. ¿Cuántas declaraciones ha dado el doctor Chávarri en esta investigación? Una, porque es la que corresponde, así es. Lo ha citado y ha declarado en la investigación donde él es el investigado. Ya entonces, digamos, ha contado esta versión. Sí, claro, ya el doctor Chávarri ha contado su versión respecto a los hechos y ha aclarado lo que se le ha preguntado. Consulté a algunos fiscales sobre los delitos que podrían, digamos, cernirse sobre el señor Chávarri a partir del testimonio de Rosa María Venegas. Se habla de encubrimiento real, falsedad ideológica y desobediencia a la autoridad. No son cargos, digamos, no es poca cosa, ¿no? Esos son los cargos que son objeto de investigación. No hay ninguna de las faltas de falsedad ideológica que yo no lo encuentro, porque el delito de falsedad ideológica es un delito subsidiario. Es un delito que si no tengo otro delito que no sea vulnerado ciertos deberes funcionales no puede ser imputado. Los demás delitos están siendo objeto de investigación. Esos son los que son parte de la disposición de inicio del procedimiento que se le sigue al doctor Chávarri. Una pregunta, digamos, básica. ¿Usted le ha preguntado al señor Chávarri, o usted como abogado defensor, en lo que pueda contar, le has podido preguntar y decir qué había en esas cajas? Bueno, claro que se le ha preguntado y ella lo hizo público, no tiene la más remota idea. Esa oficina era una oficina que lo que veía específicamente era toda la labor. 3 cajas, ¿no? No, fueron bolsas, es lo que se ha corroborado. Bolsas en una caja. Así es. Y lo que esa oficina tenía era básicamente documentación de los proyectos o iniciativas que tenía la Fiscalía de la Nación respecto a determinadas leyes y normas, que efectivamente algunas de ellas fueron aprobadas de manera satisfactoria en beneficio de la entidad, en beneficio del Ministerio Público, y el tema presupuestal que le corresponde al fiscal de la Nación. ¿Eso había en las cajas? No, eso es lo que esa oficina hacía. Entonces ahí. Pero en esas bolsas que estaban en una caja, ¿qué había? No se sabe. El doctor Chávarri no tiene la más remota idea. Pero se da cuenta que el secretismo de por sí ya es extraño, ¿no? ¿Pero por qué? Yo no entiendo el secretismo, Jaime. No tiene ningún secretismo el doctor Chávarri. ¿En una oficina lacrada? ¿Sacar de una oficina lacrada una caja con una bolsa, con bolsas? Pero él no la sacó. No tiene ninguna responsabilidad en lo que sucedió ahí. Y podemos decir. No, pero digamos, el hecho en sí. Bueno, el hecho más allá de que se determine quién lo responsabilizó, de quién quién ideó este plan. De hecho, lo de Venegas es grave contra Chávarri. Pero está siendo investigado el hecho. No, claro, pero en tanto se determine la responsabilidad, el hecho de sacar de una oficina lacrada, en una caja, en una oficina que por ley ya es atentarla en sí misma, es algo extraño, es algo misterioso, es algo que envuelve hechos sumamente controversiales. No son ni misteriosos ni extraños. ¿Cómo que no? Un sábado a las 3 de la tarde. Son ilícitos que están siendo investigados. No debemos calificativos que no son ni misteriosos ni extraños. Eso es un hecho que presuntamente. Los calificativos les doy yo. Es un hecho presuntamente ilícito. Sacar cajas de una oficina lacrada a las 3 de la tarde un sábado es un ilícito. Extraño. No, es un ilícito. Es un ilícito. Y tiene que ser investigado. Con mayor razón. Y está siendo investigado. Eso es obvio e indiscutible. Ahora, lo que sí es también obvio es que, no tanto discutible, pero sí es obvio que a la señora Venegas, como está siendo investigada, le podrían dictar una prisión preventiva. Entonces, este testimonio bien podría ser una colaboración eficaz. No. ¿Por qué? ¿Cómo que no? A ver, una colaboración eficaz implica ser bien claro, Jaime. Lo que sucede a veces las personas no lo entienden. Un colaborador eficaz es una persona que se acoge a una delación premiada. Significa que asume ser responsable del delito y de todos los delitos que le imputa el Ministerio Público. Sin duda lo asume en el testimonio. Además, otra cosa que quedó suelto ahí, el fiscal Avia ha reconocido que la señora Venegas le ofreció ese testimonio, es decir, no es un suelto, le ha ofrecido el testimonio a su despacho. O sea, está en la carpeta. A ver, es que hay que ser claros. No es que le ha ofrecido. Ella ha sido citada a declarar. No, claro, pero ha entregado el testimonio, es lo que quiero decir. No, es su deber declarar. Sí, claro. No es que haya porque ofrecido. Se le imputan un ilícito, justamente. Entonces, en ese ilícito, el hecho de que ella diga, me lo ordenó mi jefe, el fiscal de la Nación, evidentemente es, a primera vista, es una colaboración. Está colaborando, o por lo menos puede estar queriendo calificar como una colaboradora. Bueno, eso tiene que pedirlo formalmente. El testimonio per se no es una colaboración. El testimonio de un investigador es una postulación de defensa.
por eso los estándares de exigencia respecto a la veracidad son menores. ¿Pedro Chávarri fue el fiscal de Fuerza Popular y el APRA? No, eso es mentira. Eso es absolutamente falso. Mira, Jaime, tú que eres un periodista acucioso y con mucha experiencia, si el doctor Chávarri hubiese tenido una sola opinión como fiscal supremo a favor de apristas o fujimoristas, ¿no serían públicas ya? Lo que hizo fue más bien ¿Esa es la pregunta? entorpecer las investigaciones de los fiscales del caso Lava Jato, incluso lo sacó. Y mire usted todo lo que está consiguiendo ahora el equipo especial. Otra vez, Jaime, esto no es que entorpeció por sacarlos. Se les venció el contrato. Y no se les venció la designación. Y es derecho normativamente establecido del fiscal de la Nación decidir si continúan o no. ¿Y por qué lo regresó entonces? Porque las personas que finalmente fueron designadas como tales, que lo aceptaron primigeniamente, después decidieron no continuar con el encargo. Pero hubiera designado a otros, pues, ¿no? Pero si no hay otros que acepten el encargo... Pero se da cuenta de la contradicción. No, es una contradicción. Si no tiene a quien designar en el cargo porque los primeros no lo asumieron habiéndolo aceptado, o sea, no significa que no esté en su derecho el haberlos removido. Es una prerrogativa que tiene el fiscal de la Nación. Y si es una prerrogativa mandada por ley, eso no es un acto ni de irregular ni de entorpecimiento. Un acto que está permitido por ley es un acto legítimo per se. ¿Ha hablado con el señor Chávarri sobre este testimonio de Rosa María Venegas? Claro, hemos hablado porque ese testimonio, vuelvo a repetirte, no es novedoso para nosotros. No, para ustedes, pero públicamente sí, pues hoy día lo hemos conversado porque todos, ¿no? Lo hemos conversado porque este testimonio lo dio hace más de 2 semanas en nuestro caso. De acuerdo, pero públicamente se ha conocido hoy. ¿Qué dice el señor Chávarri sobre ese testimonio? Lo primero que te voy a decir es que nos sorprende porque nosotros ya conocíamos el testimonio y nunca se reveló la existencia del mismo porque es nuestro deber como abogados mantener la reserva. Que este caso haya permitido que se vulnere la reserva es un acto que es absolutamente irregular. Ahora, que se haya hecho público, al doctor Chávarri eso no le preocupa más allá de sentirse pues nuevamente manoseado su nombre en ciertos medios que no actúan con la objetividad y con la racionalidad que el testimonio significa. Es un testimonio aislado y tiene que ser tratado como tal. No es un testimonio que marque radicalmente un cambio en la investigación, porque ya estaba ese testimonio en su propio proceso. Claro, digamos, internamente en la investigación. Sí, claro. Lo que pasa es que ahora ya se conoce. Y además, lo que habíamos visto antes de esta señora Venegas es que defendía al señor Chávarri, ponía el pecho por él y dijo incluso que lo que se sacó en esa caja fueron asuntos íntimos relacionados a ella. O sea, ella puso el pecho, ella se inmoló. Y nadie se lo pidió. Nadie se lo pidió. Por lo menos no desde la... Ser un asesor es un tema de confianza, ¿no? Desde la óptica, no. A ver, eso es importante que lo hayas mencionado, Jaime, porque la relación que tenía el doctor Chávarri con la investigada Venegas es una relación absolutamente profesional. No la conocía de antes, la conoció desde el momento que asumió su función. Fue recomendada por otra persona del despacho de la Fiscalía de la Nación. El doctor Chávarri, cuando ingresó a la Fiscalía, redujo casi en una tercera parte de la cantidad de asesores que había. Él entendía que habían demasiados y redujo y convocó a asesores en donde no existiese con ninguno una vinculación personal y que la vinculación que tuviese con sus asesores fuese absolutamente técnica y desprovista de cualquier tipo de amiguismo. Y así lo hizo. ¿Usted sigue creyendo ciegamente en el señor Chávarri? Yo no creo en una persona ciegamente. Lo que hace un abogado es verificar los elementos que existen y evaluarlos con objetividad. Y los elementos evaluados objetivamente no establecen ningún tipo... Claro, el testimonio, digamos, en la investigación que sigue su curso, va a tener que ser corroborado con otros testimonios, ¿no? Y también con evidencia. Bueno, como le vuelvo a repetir, no existe ningún testimonio el día de hoy que corrobore lo que ella dice. Claro, pero el testimonio está, ¿no? El testimonio está. ¿Hay alguno que se contradiga? ¿Con lo que ella dice? ¿Contradiga a la señora Venegas? Es que te estoy diciendo, no hay ninguno que corrobore lo que ella dice. O sea, los demás, ¿qué dicen? ¿Que la señora Venegas orquestó todo? Los demás no dan ningún tipo de corroboración de lo que ella está señalando. Ella en su testimonio narra una serie de hechos, narra y involucra una serie de personas. Ninguna de las personas que ella narra e involucra en los hechos han corroborado su versión. Claro, entonces, digamos, de momento lo que tiene usted como respuesta es que ella orquestó todo esto. Yo no tengo ninguna respuesta respecto a si ella lo orquestó o no lo orquestó. Yo lo que tengo como respuesta objetiva y clara es que ella lo hizo. Porque en el video se ve claramente... Claro, ella lo hizo. Y punto. Lo que ella está diciendo es que lo hizo por órdenes de Chávarri. Pero esa supuesta orden de Chávarri no está ni aprobada ni acreditada con nada. ¿Quién entonces le habría dado la orden?
Bueno, entonces ella tendría que responder finalmente cuáles son sus motivaciones para haber hecho lo que hizo. ¿Y el señor Chávarri qué dice? Bueno, que no entiende qué es lo que sucedió ahí, porque él en ningún momento dio ninguna instrucción al respecto. Siendo fiscal, además, no sí. sabía lo que pasaba en su institución. No, es que no sabía, es que no tenía cómo saberlo en ese momento. Y lo otro es, Jaime, ya posteriormente habrán más elementos objetivamente claros que evidenciarán absolutamente que el doctor Chávarri no tuvo nada que ver en estas circunstancias. Y no me refiero a testimonios, sino a elementos objetivos mucho más trascendentes, que no se pueden revelar porque, vuelvo a repetirte, es parte del secreto de las investigaciones. Bueno, vamos a estar ávidos entonces a que nos cuente eso cuando la investigación vaya avanzando, que de hecho sigue su curso. Le agradezco por esta No, al contrario, Jaime, un placer para mí las veces que lo estimes conveniente estar en tu programa. Claro que sí. El abogado Julio Rodríguez, defensor de Pedro Gonzalo Chávarri. El testimonio, sin duda, el testimonio en sí mismo resulta revelador, periodísticamente y de interés público. Así que lo que tenemos que hacer en el afán del rigor es seguir, al pie del cañón respecto a esta investigación y seguirla como corresponde. Vamos a una brevísima pausa en el programa. Regresamos para conversar con la congresista Milagros Salazar de Fuerza Popular a propósito del caso de Héctor Becerril. Nada está dicho y más adelante viene el geólogo Patricio Valderrama. No se vaya. Sí, señor, el total es de $29.90. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no. Pasa tu tarjeta nomás. Ahora tiene descuentos con tu cuenta free. ¿Escuchaste? Te escuchamos, orejita. Pasa tu tarjeta nomás, porque ahora Cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada, te da descuentos. ¿Qué esperas? Ábrela hoy en Scotiabank y en Credit Scotia. ¿Escucharon? Cuando no puedes comunicarte, lo peor te pasa por la mente. Las noticias dicen viene el huracán. 6 días sin saber nada de mi hermano es lo más frustrante que yo he pasado en toda mi vida. ¿Y dónde te acobijaste? Mis hijos me ayudaron muchísimo. Gracias. Luego del huracán, ¿Tiene la calma? reconstruimos hogares. Es más suave todo. Todo es más suave. Después de momentos duros, vuelve la suavidad. Con Elite el mundo es suave, si lo quieres. De vuelta al cole con todo. Aprovecha 30% de descuento en miles de mochilas, maletas, zapatos y zapatillas, más 10% adicional exclusivo con tu CMR. Solo en Falabella y falabella.com. Sí, señor, el total es de $29.90. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no. Pasa tu tarjeta nomás. Ahora tiene descuentos con tu cuenta free. ¿Escuchaste? Te escuchamos, orejita. Pasa tu tarjeta nomás, porque ahora Cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada, te da descuentos. ¿Qué esperas? Ábrela hoy en Scotiabank Y en Credit Scotia. ¿Escucharon? Continuamos y tomamos contacto a esta hora de la noche con la congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar, a propósito del caso de su colega de bancada, Héctor Becerril, envuelto en una denuncia de lo más grave, una denuncia que implica presuntos sobornos pagados a través del hermano del congresista Becerril en finos acabados que bordean los 70.000 soles. Congresista Salazar, muy buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, Jaime, y a todos los que nos escuchan. Qué gusto saludarla. ¿Qué va a pasar con Héctor Becerril en Fuerza Popular luego de esta denuncia tan grave, en verdad? Bueno, él ha solicitado en reunión de bancada una licencia para que él tenga la oportunidad libremente de hacer su defensa, y nosotros hemos aceptado por unanimidad
lo que corresponde, ¿no? Entonces, en la Comisión de Constitución y en la subcomisión se verán sus casos y él tendrá la posibilidad de argumentar y presentar la documentación correspondiente para demostrar que no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? ¿Usted cree en la inocencia de Becerril? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es basarnos en los hechos y en las pruebas. O sea, independientemente de lo que pueda decir una parte u otra parte, eso no dirime la decisión que se pueda tomar tanto en la Comisión de Ética como en la Comisión de Subacusaciones. Ahí claro, lo que va a primar los hechos están y las pruebas están documentadas en el reportaje. De lo que ha visto usted, ¿qué piensa del señor Becerril? Bueno, yo lo que le puedo decir, Jaime, es que yo pertenezco a la comisión, así que yo no puedo adelantar opinión al respecto. Lo que sí, nosotros como Comisión de Ética hemos aprobado por unanimidad admitir una investigación preliminar, porque lo que nosotros hemos manifestado es que es una denuncia delicada, grave, que tiene que investigarse, tiene que aclararse y de acuerdo a lo que corresponda se tiene que sancionar. Delicada y grave, dice usted, delicada y grave, sí, ¿le parece la denuncia? Sí, definitivamente, ¿no? Porque involucra la declaración de la señora, hablan supuestamente de unas losetas y facturas, entonces ahora en la comisión se tiene que seguir los procesos reglamentarios, se le va a dar la oportunidad al congresista para que presente sus pruebas y de acuerdo a eso se tomará la decisión como corresponda, ¿no? ¿Se da cuenta que, digamos, lo que uno puede anticipar a partir de lo mostrado en el reportaje es que el señor Becerril, y hablo en condicional, no puedo adelantarme todavía, pero el señor Becerril podría haber integrado o integrar esta organización criminal, los Temerarios del Crimen? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es separar dos cosas. Una es la Comisión de Ética, que ve inconductas, y otra la Comisión de Subacusaciones de lo que es delito. Entonces nosotros, por ejemplo, en la Comisión de Ética ni vamos a ver la parte de delitos. Si es que nosotros, por ejemplo, el equipo técnico ve que esa denuncia que ingresa a la Comisión de Ética tiene indicios de un delito, tiene que inmediatamente transferirla a la subcomisión, ¿no? A la subcomisión, o sea, primero, eso es interesante. Primero va ética y después a la subcomisión, no es que pueden ir en paralelo. No, va en paralelo. Ah, ya. Pero lo que yo digo es que la Comisión de Ética no ve delitos. No, yo sé, ve faltas. ¿No? Entonces, y la sanción puede ser de 120 días, 120 en fin, ¿no? días, sí, va a ver si en esa denuncia hay una inconducta del congresista. Solamente en esa línea nosotros nos debemos pronunciar en relación. Si es que, por ejemplo, la denuncia tiene elementos, indicios de un posible delito, eso ya no corresponde a la Comisión de Ética. La Comisión de Ética o el equipo técnico que va a valorar esas pruebas puede determinar si hay una inconducta o puede decir, mira, acá hay indicios de delito, no nos corresponde a nosotros lo tenemos que elevar a la subcomisión para que continúe el proceso, ¿no? Cualquiera de esas dos situaciones se pueden dar. No voy a usar esa palabra tan trillada, aunque tiene un valor, digamos, en lo que la opinión pública se expresa respecto al Congreso, pero voy a usar un sinónimo. ¿Van a ustedes a proteger, no voy a decir blindar, van a ustedes a proteger al señor Becerril o van a dejar neutralmente que las investigaciones avancen? No vamos a ver que van a, digamos, escudarlo. No, definitivamente que no. Siempre, en política, los adversarios políticos utilizan esa palabra para ganar un titular. A veces con sustento, ellos son los abanderados. Pero mira, Jaime, en la Comisión de Ética hay 10 miembros. Somos 10 miembros los que conformamos la Comisión de Ética. Fuerza Popular tiene 4. Entonces, 4... Pero ahí también debería haber una recomposición, ¿no? Mira, nosotros como Fuerza Popular, por tener el porcentaje que nos corresponde, a nosotros nos corresponde la presidencia. Sin embargo, nosotros en esa situación que ya todos conocemos, nosotros cedimos la presidencia a la bancada de PPK y hasta ahora lo está asumiendo.
y nosotros somos 4 de 10. Entonces no pueden decir que nosotros queremos proteger, que nosotros queremos blindar, porque si nosotros votamos en bloque en la Comisión de Ética, somos 4 y 6 pueden votar en contra, sino que lo que sucede es que el congresista Lescano, que ya todos le conocemos, el congresista Hernando Ceballos, o sea que cuando de Frente Amplio, cuando no votan como ellos quieren, sí es blindaje. Cuando votan como ellos quieren, no hay blindaje. Y la Comisión de Ética, y si tú ves con mis participaciones, la Comisión de Ética no es una comisión como cualquiera de las otras comisiones, es una comisión donde los integrantes tenemos que ceñirnos en función a las evidencias. Porque estamos acostumbrados que a veces hablan y lo damos por cierto. La Comisión de Ética tiene que limitarse a los hechos, a las pruebas, y en función a ello nosotros nos tenemos que pronunciar. Pero ahora, ¿qué está pasando, Jaime? Ahora sí quieren recomponer la Comisión de Ética, sí están apurados, la presidenta también la escucho que dice, ¿por qué? Porque hay muchas denuncias de integrantes de su bancada y de las bancadas aliadas que tienen, lógicamente. Entonces, son situaciones que se dan, ¿no? Y yo, como yo justo les decía a ellos, ¿no? Exhortar a todos, incluyéndome a mí, que nosotros en la Comisión de Ética nos tenemos que conducir en función a hechos y pruebas, independientemente si es de mi bancada o no es de mi bancada, porque esa es la conducta que debemos tener en la comisión, ¿no? En ese afán justamente de supervisar y controlar que los congresistas no se salgan de los marcos éticos que deben atribuírsele y deben reñir la actuación de un congresista, ¿para usted el señor Becerril es un corrupto? No, yo creo que cualquier congresista que tenga una denuncia, no podemos nosotros afirmar que es un corrupto, porque tiene que haber un debido proceso. Y eso lo tiene que demostrar el Poder Judicial cuando presente una sentencia. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en afirmar, ¿no? Entonces nosotros no podemos adelantar opinión y tenemos que siempre darle la oportunidad a cualquier congresista, a los 130 congresistas, a su derecho, que es la defensa al honor, y si corresponde calificarlo de una u otra manera es cuando se haya concluido el proceso y por lo tanto podamos nosotros decir sí, hemos concluido después de un proceso que cometió una falta ética o que cometió un delito y por lo tanto tenemos que elevarlo esto a la Fiscalía, ¿no? Congresista, le agradezco mucho por esta comunicación telefónica. Va a ser un gusto tenerla seguramente aquí en el estudio en los días siguientes. Que tenga buena noche. Gracias, Jaime. Gracias. Un abrazo. El tema con estos procesos, ayer lo explicaba la congresista Yanis Sánchez, que es la presidenta de la Comisión de Ética, nada menos. Son 10 días desde ayer que se aprobó la investigación preliminar que tiene Becerril para hacer sus descargos. 10 días, 10. Luego de eso son 20 días más en los que la Comisión de Ética puede llamar a quienes puedan aportar en la investigación. De hecho, no se descarta y llamar a la propia empresaria que ha hecho esta denuncia, a la periodista Anuska Buenaluque que ha hecho la investigación, es decir, hacer toda una serie de sumar. Lo que necesita esto es engrosar una carpeta en la Comisión de Ética para que finalmente se determine la responsabilidad del señor Becerril. Pero de momento las evidencias lo comprometen seria y gravemente. De hecho, la señora Salazar acaba de decir que la denuncia es delicada y grave. Hacemos una pausa chiquita nomás, no se vaya, porque ya está aquí con nosotros el geólogo Patricio Valderrama. Vamos a hablar del norte, vamos a hablar de las lluvias, qué pasa con el río Piura, la situación del 2017 podría o no repetirse, qué pasa con el centro, qué pasa con Chosica, qué pasa con Chaclacayo. Nada está dicho, ya venimos. Si tú pudieses hablarle a los chicos de hoy, ¿no?, que tuvieses al frente, ¿qué reflexión les harías de por qué es importante ahorrar para la jubilación? Los jóvenes, bien difícil que piensen en la jubilación, porque es una carrera pues de 40 años. Yo a mis hijos les digo siempre, ustedes trabajen, hagan su aporte a las AFPs con las empresas y no se preocupen que a los 65 años van a recibir el 70% de su último sueldo.
Y esa experiencia yo la he vivido. He hecho 2 aportes sin fin previsional para cubrir esos años en que yo no he tenido AFPs. Y me pareció que las AFPs eran una buena alternativa. Ese tipo de rentabilidad no lo tiene ningún otro instrumento financiero en el medio. Yo tengo un fondo, pero el 60% de mi fondo viene por la rentabilidad de las AFPs. No es dinero que yo invertí, sino es el dinero que generó el aporte que yo había hecho. RPP, el medio en el que puedes confiar. Cuando no puedes comunicarte, lo peor te pasa por la mente. Las noticias dicen viene el huracán. 6 días sin saber nada de mi hermano es lo más frustrante que yo he pasado en toda mi vida. ¿Y dónde te acobijaste? Mis hijos me ayudaron muchísimo. Gracias. Luego del huracán, ¿Tiene la calma? reconstruimos hogares. ¿Es más suave todo? Todo es más suave. Después de momentos duros, vuelve la suavidad. Con Elite el mundo es suave, si lo quieres. A ver, la situación de las lluvias, los desbordes y los huaicos cada día empeora, vamos a decirlo así, sin ánimo alarmista. Simplemente lo que queremos es prevenir. ¿Quién mejor que el geólogo Patricio Valderrama, que está con nosotros? Gracias, Patricio, por tenerte aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Quién mejor que Patricio, digo, para explicar científicamente, con datos reales y además con evidencia y con el estudio que tiene Patricio sobre sus hombros, la situación en Piura? Y hay que explicarle a la gente también, los que no somos de Piura, los que no vivimos en Piura, la situación de Piura ciudad, centro y Bajo Piura, sí, ¿no? Que Bajo Piura es la que sufrió más en el 2017 cuando fueron los huaicos y el Niño costero. Durante el día, el río Piura reportaba alerta roja. Entiendo que esto ya ha bajado durante la noche. ¿Cómo observas tú las horas siguientes, los días siguientes en Piura? Gracias por la invitación, Jaime. Efectivamente, anoche, toda la noche, hemos tenido lluvias muy intensas en las partes altas del río Piura. Es donde nace el río Piura, quiere decir en la sierra de la región Piura, ¿no? Entonces, en la parte de la costa, en la parte costera, en los balnearios, no ha llovido, pero sí en la parte alta. Esto produce que las aguas bajen por todas las quebradas y alimenten el río Piura. Exacto. Entonces, dado que se pudo medir la cantidad de lluvia, que fue bastante grande anoche, ya se sabía que esa agua iba a demorar cierta cantidad de horas a juntarse en el río Piura y finalmente, descender hacia la costa. Es por eso que las autoridades, incluyendo, por ejemplo, el Centro de Monitoreo y Prevención de RIMA y otras instituciones, decretaron la alerta roja. ¿Por qué? Porque existía un peligro de desborde, principalmente para el Bajo Piura, ¿no? Eso quiere decir Catacaos, Curamori, las mismas ciudades y poblados que se vieron afectados durante 2017, todo parecía indicar que iban a sufrir de nuevo un desborde del río. Afortunadamente, el pico, quiere decir el caudal máximo del río Piura, llegó a un punto total, digamos, a las 4 de la tarde, y de ahí comenzó a descender. No hemos tenido desborde, afortunadamente, en ninguna parte. Ahora, el dato que salió a la mañana en gestión me dejó muy preocupado, que las lluvias en Piura pueden poner en riesgo general, ¿no? O sea, afectados, damnificados, y Dios no lo quiera, pero que puedan sufrir algo más grave. 900.000 personas, 900.000 personas podrían estar en riesgo con las lluvias en los días que vienen. ¿Cómo
a ver, la dichosa prevención, que además el Premier nos ha regalado una frase inolvidable, pues, ¿no? Que el gobierno, al gobierno se le salieron de los cálculos los huaicos que se están registrando. Bueno, efectivamente ese dato de gestión presentado en la mañana es correcto, que es más o menos el ámbito que se vería afectado de un desborde del río Piura, tanto en la ciudad de Piura como en el Bajo Piura. Ese es casi 1 millón de peruanos se vería afectado en total. Afortunadamente no se están dando las condiciones necesarias para que el río Piura se salga en la ciudad de Piura, quiere decir en el puente Sánchez Cerro, en los puentes. No, perdóname, la vez pasada llegó hasta la Plaza de Armas. Ah, sin duda, sí. Llegó hasta la Plaza de Armas. La Plaza de Armas tenía agua hasta acá. Sí. Para eso se necesita una cantidad de lluvia enorme, una cantidad de lluvia y de agua en el río que ningún modelo meteorológico lo puede estimar en este momento. Entonces no existe este riesgo este año. Afortunadamente no tenemos las condiciones ni siquiera parecidas a las del Niño del 2017, que sí eran graves. Claro, pero la gente se preocupa, pues, ¿no? Sin duda. La gente se preocupa porque es verdad, no existe, así como por ejemplo los sismos, los tsunamis tienen alertas. Sí. ¿Has visto cómo en Chile la gente sale así, como si fuera una tropa, ¿no? Suena la alerta, salen inmediatamente. O sea, ¿por qué no tenemos eso con los huaicos si los huaicos son más predecibles? Falta primero de instrumentación de las instituciones científicas que tienen que primero avisar qué detona un huaico, lo detona la lluvia. Entonces necesitamos mayor capacidad de instrumentación, un mejor control hídrico del río y sobre todo una urbanización correcta en las quebradas que siempre se activan, claro, ¿no? Estamos teniendo activaciones de quebradas, hay segmentos de la carretera Panamericana Norte que están no bloqueados, pero sí con transporte restringido debido a crecidas de los otros ríos de la costa que también están generando problemas. Mira, justo tenemos un reporte a esta hora de nuestra corresponsal en Piura, corresponsal de RPP Noticias, Vanessa Jiménez. Vamos a escuchar a Vanessa con la información que nos entrega de última hora y la analizamos. ¿Te parece, Patricio? Sí, Vanessa, adelante con el reporte, por favor. Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches. Nos encontramos en la ciudad de Piura y a esta hora de la noche ya un poco ha bajado la tensión con respecto a esta alerta que había dado el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y también el CENAMI con respecto al desborde del río Piura. Hasta esta hora, según el último reporte del COER, se mantiene el caudal del río Piura en 1.264 metros cúbicos por segundo. Hay que reiterar una cosa, en las redes sociales se está difundiendo un video del 2017, justamente el día 27 de marzo, donde se desbordó el río Piura, y la gente, creyendo que se trataba del día de hoy, está tratando de crear una psicosis en las redes sociales. Las autoridades han pedido a la población mantenerse al margen de esta situación y también poder informarse a través de los medios de comunicación oficiales y de las fuentes oficiales también de las instituciones correspondientes como el CENAMI, el COEN y el COER. Además, hay que mencionar que las diversas autoridades, tanto del gobierno regional de Piura como el gobierno central, que han llegado a la región de Piura, han monitoreado desde temprano la ribera del río para ver si es que justamente hay peligro de inminente inundación. En ese sentido, la población de todas maneras lo que ha hecho es tomar las precauciones del caso. En algunos hogares están levantándose muros en pleno centro de la ciudad de Piura, también los locales comerciales están haciendo eso. Esto es lo que podemos informar a esta hora. Adelante, Jaime. Gracias, Vanessa. Muy buenas noches y tranquilo, sobre todo porque el reporte que nos mandas a esta hora tranquiliza un poco. No hay que bajar la guardia, pero ciertamente es un poco más aliviante, ¿no? Alivia a la gente que por las fotos que veíamos, incluso tú compartías en tu Twitter durante el día, en el centro de Piura, en el precioso centro de Piura, que a mí me encanta la ciudad de Piura, los comercios, la gente
los microempresarios ya están colocando protección en sus puertas, evidentemente recordando lo que yo te estaba contando hace un momento, que el agua llegó hasta la misma plaza de armas. Sí, sin duda, ya se ha generado un temor totalmente fundado. Hace nada más 2 años fueron inundados, pero repetirlo nuevamente, no están dadas las condiciones para que ese fenómeno se repita. Ya salimos de la alerta roja. Eso, perdóname, eso tú lo puedes decir categóricamente esta noche. De momento, hasta ahora, sí, no están dadas las condiciones para que se repita el 2017. Exactamente, no están dadas. Repitan este video, por favor, que se viralice y que llegue a Piura, y más bien que este video, con lo que estás diciendo tú, que eres una persona autorizada para decirlo, se haga viral y no esos benditos, por no decir otra cosa, audios, videos que están circulando en los teléfonos. Exacto, hay que tener mucho cuidado con esa información, tiene que ser siempre de una fuente conocida, por lo menos conocida, ¿no? No hay desborde del río Piura, no ha habido en todo el año un desborde del río Piura, y ahora ya salimos de la alerta roja, bajamos a la alerta naranja, que es inferior, o sea, el riesgo de desborde disminuye aún más, y si a esto le aumentamos que por lo menos hasta esta hora las imágenes de satélite no muestran lluvias importantes en la región Piura, quiere decir que la posibilidad de un desborde para mañana es inclusive cada vez más bajo. Entonces, por lo menos ganamos unas cuantas horas más para seguir monitoreando el fenómeno y tomar las precauciones del caso. Ya, entonces, en Piura por lo menos se mantiene la alerta naranja. Al Bajo Piura. En el Bajo, que es el que sufre más. Exactamente. El que sufre más es la zona de Chulucanas y todo lo que rodea a Chulucanas, toda la zona del Bajo Piura. Entonces ahí tranquilos, digamos, de momento. De momento. Hay que estar en guardia, pero tranquilos. Sí. Tumbes, Chiclayo. El río Tumbes está presentando crecidas. Ha habido desbordes bastante locales, pero que han afectado terrenos de cultivo, por ejemplo. Pero son zonas usualmente inundables, son zonas que cuando hay una crecida del río Tumbes se inundan sin afectación mayor a la ciudad, de la misma manera para Chiclayo y Lambayeque. Pero te decía hace un momento, ¿no? ¿Por qué no tenemos ese sistema que tienen los chilenos, sin ir muy lejos, ¿no? Bueno, los japoneses nos dan 100.000 vueltas, pero de alertar los huaicos, que son más predecibles que un sismo, un tsunami, aquí nomás, en Chaclacayo, en Chosica? ¿Por qué? Si bien es cierto, instalarlo no es muy complejo, toma mucho tiempo, porque se necesitaría algo que, por ejemplo, en Chile y en Ecuador lo tienen muy bien dominado, es que con esta quebrada, tal cantidad de lluvia hace que se genere un huaico. Se necesita un conocimiento muy al detalle de las condiciones que lamentablemente en el Perú no tenemos. En el Perú ahora Senami puede alertar sobre lluvia en tales zonas, pero no sabemos si es que esa lluvia fuerte o ligera activa o no una quebrada. De repente todo un día soporta una lluvia fuerte y no pasa nada, pero todo el terreno ya está debilitado, ya está remojado. Claro. Al día siguiente viene una lluvia chiquita y se activan todas las quebradas, que es más o menos lo que ha pasado en Chaclacayo en los últimos días. Claro. ¿No? Han tenido una noche de lluvia constante, digamos así, amanguó, pasó y para el mediado de la mañana volvió una lluvia pequeña que activó todas las quebradas. Claro. Eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, pero te digo, es una película que vemos cada verano. Cada año. Yo mismo, en lo del Niño Costero, yo mismo fui con mi equipo periodístico de ese entonces a la zona de Chaclacayo y pude estar en toda la zona urbana, digamos, que está alrededor de la quebrada Los Laureles. Para quienes no ubican la zona, es entre el puente antes de llegar, digamos, yendo de Lima a la carretera central, antes de llegar al puente de Los Ángeles, ahí está zona de Chaclacayo, a la derecha, ¿ya? Y el escenario es espantoso, las casas se ve, el huaico, el lodo se había metido a todas las casas. Pero ahora veo la misma película. O sea, ¿por qué tenemos que vivir la misma película cada año? En el Perú tenemos una temporada de huaicos bien marcada y la vivimos cada vez. ¿Por qué? Porque no tenemos planificación.
¿no? Lo que se tiene que hacer es justamente la zona por donde ha bajado el Huayco se tiene que declarar intangible por riesgo natural. O sea, que no viva la gente. Que no viva la gente, o que por lo menos no tenga actividades permanentes. Viviendas de ninguna manera. Pues se pueden hacer parques, se pueden hacer estadios, se pueden hacer alamedas, qué sé yo, pero no zonas de vivienda, y sobre todo las quebradas tienen que llegar directamente a su río, ¿no? La quebrada Quirio, la quebrada Rayo de Sol, tiene que bajar directamente al río Rímac. Si tú le pones casas, tanto en el camino como en la desembocadura mismo, tarde o temprano vamos a terminar contando la misma historia de que un Huayco, afortunadamente ahora ya les han puesto mallas, los mallas, las geomallas que retienen el material sólido del Huayco, pero sigue bajando el líquido, sigue bajando el lodo, sigue bajando el agua, que eso, si entra una vivienda, la afecta seriamente. ¿Es verdad que cada geomalla cuesta $1 millón? Esas geomallas costaron ese precio porque fueron instaladas de emergencia para un gran fenómeno El Niño que esperamos en el verano 2015, ¿no? del 2015-2016, sí, el cual nunca llegó. Pero llegó al año siguiente. Al año siguiente nos llegó con todo, sí, sin previo aviso. Y hoy justamente leí una publicación del Ministerio de Agricultura, que fue que las instaló, que esas mallas en total retuvieron 310 toneladas de roca. Ajá. Y salvaron a 60.000 peruanos. O sea que de no haber sido de no haber estado las mallas, posiblemente estaríamos contando la historia de Chosica, muy similar a la de Yungay del año 70. Tendríamos partes de Chosica enterradas sobre roca. Hubiera sido una desgracia terrible. Perdóname, bueno, a los más jóvenes no se acordarán, pero yo incluso con mi familia íbamos, yo era niño, a Chaclacayo, a Chosica, y yo me acuerdo cuando caían los huaicos, rocas en la carretera central. Rocas en la carretera del tamaño central, de un bus. Claro, y caían sobre las casas, era horrible. Por supuesto, sí, y ahora en algunas zonas, porque no hay geomallas en todas las quebradas, ni mucho menos, creo que hay en 8, nada más deben haber unas 25 quebradas de riesgo, ¿no? ¿Solo hay 8 geomallas? No, en 8 quebradas hay 20 geomallas. Claro, o sea, fueron, ojo, $20 millones. Sí, ¿no? Para que se haga una idea cuánto cuesta, digamos. ¿Cuánto cuesta eso? Pero extrapolémoslo a se ha salvado 60.000 peruanos. Lo vale. Lo vale. O sea, lo vale. Ahora, ¿cuántas geomallas más faltan? Muchísimas. Teniendo en cuenta que, tú me diste ese dato el otro día, lo verifiqué y sí, es cierto, más de 4.000 quebradas, ¿no? Sí. Digamos que están donde hay población y están expuestas. O sea, sí, hágase una idea, solamente estamos hablando de Chosica y Chaclacayo. Sí, es una cantidad enorme. Y por lo menos cubrir las quebradas que están en riesgo, no tiene que ser un plan país, un plan muy grande y muy ambicioso. Que no hay. Claro. Y como te decía hace un momento, es triste, decepcionante que un premier le diga al país es que el gobierno no tenía en sus cálculos estos huaicos. A ti como, digamos, profesional de la tierra, ¿te parece sensata esa declaración? Digamos que el origen de los huaicos son las lluvias. Se conoce perfectamente cuál va a ser la magnitud y la cobertura de las lluvias, las zonas donde llueve. Entonces, quizás lo dijo desde el punto de vista logístico, no quiero justificarlo, ¿no? Pero el Perú es un país de fenómenos climáticos y fenómenos geológicos extremos y violentos, y creo que ya más que acostumbrarnos a ellos, tenemos mínimo uno cada año, tenemos que cada vez estar más preparados y afrontarlos con preparación, con educación y con difusión. Además, como repito, tú que eres una voz autorizada, en una situación de emergencia, además de la planificación, cuando ocurre la emergencia, la autoridad es la que encabeza una situación así. La autoridad es la que conduce a sus ciudadanos a el buen camino y a un camino sobre todo de protección. Ahí va mi crítica a que como un premier siendo autoridad diga no, es que no lo teníamos en el mapa, no estaba en nuestros cálculos, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil de decirlo. Sí, es complicado, por decirlo menos. Incluso aquí hace 2-3 semanas estuvo el jefe del INDECI, el general Chávez, y aquí, cuando estaba lo del sur, lo de Mirave, toda la zona de Tacna, Moquegua, Aplao, aquí dijo, en 2 semanas se vienen las lluvias en Chaclacayo y Chosica.
yo que soy un periodista así simple, hago mi programa, tengo mis fuentes, el señor gobierna. ¿Cómo no va a tener el gobierno? ¿Cómo no va a tener esa clase de información? Y sobre todo porque la información estaba disponible y estaba dada. O sea, se sabe, se conoce cómo son los pronósticos, por lo menos un plazo de 4 semanas para adelante. ¿Cómo pinta el resto de la temporada, Patricio? Aún la temporada de lluvias está sincronizada con el verano en el Perú, ¿no? Claro. Siempre es así. Aún nos queda un mes más. Afortunadamente, todos los modelos meteorológicos y las previsiones indican que las lluvias en el sur ya comienzan a retirarse, ¿no? Ya no se espera volver a tener... Ya, se acabó. Sí. Y para el norte se van a seguir teniendo lluvias, pero en las zonas donde usualmente llueve, que es la sierra, las partes altas, que de hecho son lluvias buenas porque ayudan a llenar las reservas de agua que sirven para la agricultura del resto del año. ¿Tenemos suficientes reservas de agua? No. Podríamos tener más. La cantidad de agua de nuestros ríos que se va al mar y se desperdicia, extrapolada a la cantidad de desiertos y terreno cultivable, tierra muy fértil que nada más necesita agüita para convertirse en grandes granjas y en grandes terrenos agrícolas, no es equiparable. Nosotros podríamos tener tenemos una capacidad hídrica enorme y una potencialidad agrícola gigantesca. O sea, digamos, a ver, grosso modo, ¿no? Digamos, del 100% de agua que cae de los cielos, ¿cuánto estamos aprovechando y cuánto tiramos al mar? Casi la gran mayoría. La gran mayoría. La gran mayoría, sí. Yo creo que no aprovechamos ni un 40% del agua que tenemos, ¿no? Y es lamentable porque nuestras ciudades más grandes están hacia la costa y en la costa nosotros tenemos una costa desértica. Claro. Entonces podríamos esa costa convertirla con un plan muy ambicioso a largo plazo en hectáreas, de cientos de miles de hectáreas de terrenos de cultivo con agua que se canaliza en ríos que bajan de la sierra. Al canalizar un río, al contenerlo, al manejarlo, eliminas el riesgo de desborde, eliminas el riesgo de que genere daños y esa agua o la utilizas para que infiltre la tierra y te recargue pozos de agua subterránea para sacarla después o simplemente canales de regadío enormes, Majeciguas, Chavimochi, eso para volverlos productivos. ¿No conocemos nuestro país o no nos interesa? ¿Te has hecho esa pregunta o no? Muchísimas veces. Porque yo te escucho y, o sea, puede ser una de las dos, ¿no? O sea, o no lo conocemos o en verdad no nos interesa. Porque esta película, como te digo, la vemos todos los años y todos los años tenemos que ver barro en las casas, ¿no? Lluvia, río, la gente asustada. Es una historia que... ¿O no nos conocemos o no nos interesa? Es uno de los dos, sin duda, pero es una historia que todos tenemos que luchar para cambiarla. Tenemos que cambiarla. La prevención ya está mucho en los hogares. Es la charla de las familias, especialmente en estas épocas. Tiene que ir subiendo y llegar al gobierno y comenzar a trabajar en eso. Ya se han dado buenos esfuerzos, hay que concretarlos. ¿Cuánto nos demoraría? Oh, a propósito, antes que se me pase, esto de la lluvia que podría azotar Lima como una de 1925. Vamos, habría que preguntarle al Tucán Bedoya, ¿no? Que él sí se debe acordar. Claro. Hay que buscar registros muy antiguos. ¿Es cierto ese dato? ¿Tú lo has corroborado? Sí, por supuesto. ¿Podría pasar entonces? En marzo de 1925 ocurrió, debe ser la peor lluvia que se registró en Lima. Las crónicas de esa época cuentan que la ciudad se quedó sin electricidad hasta 2 semanas, ¿no? Por supuesto que Lima era mucho más chiquito, era mucho más concentrado. La posibilidad de que ocurra una lluvia de este tipo en Lima es latente, pero no es próxima. Torrencial, digamos. Sí, no es próxima, no hay ninguna señal, ningún aviso.